Bueno, chicos, seguimos con la oración subordinada adjetiva. Ya os he mandado un vídeo, os he mandado deberes. Por lo que me he dado cuenta, la verdad es que el resultado final queda un poco más difuso de lo que yo veía la imagen en un principio. Así que aquellos que no tengáis libro, solo aquellos que no tengáis libro y necesitáis en algún momento determinado algunos de los PDFs de las hojas que estamos trabajando, pues me lo pedís sin problema y os lo voy pasando. Seguimos pues por donde lo habíamos dejado, la oración subordinada adjetiva. Y había pedido dos oraciones que me la mandéis de la página 101. Hay una oración en especial, la última del ejercicio número 6, que es bastante complicada. Dice, el profesor que vigila el examen que tenemos hoy es quien dijo que nuestra profesora estaba fuera. Si contamos los verbos, empezamos a ver que está el verbo vigila. Tenemos es, dijo, estaba. Todo eso son oraciones subordinadas. Solo habrá una oración principal, ya lo sabéis. El que vigila, daros cuenta que el profesor que vigila, lo voy a marcar aquí, el profesor que vigila el examen, pues evidentemente el profesor el cual vigila el examen va a ser una oración subordinada adjetiva. Lo mismo que ocurre con que tenemos hoy. Simplemente que en esta última que he leído que tenemos hoy, el antecedente cuál va a ser examen. En el anterior, ¿cuál va a ser el antecedente del verbo vigilar? Profesor. Es quien dijo que, el dijo que, evidentemente, este que no es dijo lo cual nuestra profesora estaba fuera. ¿Os dais cuenta cómo aquí sí es una conjunción, no es un pronombre relativo? Esta va a ser una introducción, va a ser la introducción de una oración sustantiva, ¿vale? Y nada, bueno, os dejo también que la hagáis, eso han sido algunas pistas y os dejo que la hagáis a ver quién es capaz de resolvérmela sin problema, pero vamos, que si tenéis algún problema, evidentemente de vuelta os echo alguna manilla, pero ya me lo vais diciendo por email. Algunas oraciones que os he buscado más, una con un adverbio relativo. Ese es el edificio donde se celebra el próximo concierto, muy fácil porque solo hay dos verbos, igual como en el siguiente en el que he utilizado este nexo, el cuyo, ¿vale? Que también es un ejemplo sacado del libro y que hasta ahora pues estamos haciendo oraciones con nexo, en este caso pronombre, en este caso adverbio, en este caso determinante relativo. Nos vamos pues, ahora os he intentado hacer más grande las hojas del libro, a las oraciones que no tienen antecedente. Es un tipo de oraciones que, como estáis viendo, dice aquí en la página, me parece que de las primeras, en la 298, que es donde empieza a hablar de las oraciones subordinadas de relativo, que dice que tradicionalmente se habla de adjetivas sustantivadas. Precisamente por eso, porque no tienen antecedente. La gramática actual las divide en relativas libres, que tienen funciones propias de grupos nominales y adverbiales. Entonces, por ejemplo, dice en la oración, quien no haya pagado la reserva no podrá ir de viaje. El pronombre quien equivale a la persona que, igual que en cualquier oración de relativo que hemos visto antes, en las que los nexos también se podían sustituir por locuciones parecidas a esta. La subordinada realiza la función de sujeto. Entonces, quien no haya pagado la reserva es el sujeto. Esa es la subordinada. Va a ser una oración subordinada adjetiva relativa libre o simplemente subordinada relativa libre, sin poner adjetiva.
Tenemos después también la relativa semilibre. Dice, comparten características con las anteriores. Aparecen encabezadas por un artículo determinado más que. El que llegue tarde se queda sin ticket para la consumición. Entonces, en estos tipos de oraciones adjetivas, los relativos realizan 3 funciones, 2 sintácticas y una textual. Bueno, eso es lo que os había comentado yo al principio. Simplemente que en el que llegue tarde se queda sin ticket para la consumición. En este caso, el que llegue tarde también va a hacer la función de sujeto. Para que os quede más claro todos los tipos de oraciones subordinadas de relativo, las que tienen nexo y las que no tienen nexo, pues yo os invito, que ya hemos visto algunos, a que miréis los ejemplos de las páginas 299 y 300. Vamos a ver ahora, de hecho, algunos de esas páginas 300 en las que se ven relativas libres y relativas semilibres ya realizada el análisis sintáctico. En la página 300 nos encontramos con este ejemplo, el ejemplo número 4, que sería una subordinada de relativo libre con función de complemento directo. La oración sería, se descubre fácilmente a quienes mienten ante la cámara. Tenemos dos circunstancias. Uno, que el verbo descubrir, que es el verbo principal, es transitivo, es decir, que necesita un complemento directo. Se les descubre, se los descubre fácilmente. ¿A quiénes? Pues a quienes mienten ante las cámaras. Quienes, en este caso, va a ser un pronombre relativo, y se puede sustituir por se descubre fácilmente a las personas que mientran ante las cámaras, con lo cual efectivamente se trata de una oración subordinada de relativo libre. Daros cuenta que en el libro, en todos los ejemplos de análisis sintáctico, ponen el dictum y os recuerdo que yo también lo pido, ¿vale? El dictum en este caso, respecto a la oración principal con el verbo descubre, te va a encontrar que es una impersonal refleja, que se trata es transitiva, como he comentado yo, que es enunciativa y afirmativa. Y la subordinada, que la subordinada es la de relativo libre con función de término de complemento directo, es personal, activa, predicativa e intransitiva. Segundo ejemplo. Subordinada de relativo semilibre. Estas son las que tenían delante los artículos determinados. A los que aplauden tales porcentajes deberían recordarles las cifras anteriores. La oración de relativo semilibre sería los que aplauden tales porcentajes. Todo el sintagma preposicional o grupo preposicional, como lo habíamos visto hasta ahora, hasta la llegada de la nueva gramática, pues es un complemento indirecto. Es un complemento indirecto del verbo deberían recordar, que deberían recordar es una perífrasis verbal. Acordaros de todas esas pequeñas cosas que hemos ido dando a lo largo del curso y que ahora son de vital importancia, ¿vale? Porque la mayoría de vosotros que hubierais hecho separar y haberme dicho que hay 2 núcleos, que hay 2 verbos, y eso no es así. Nos vamos al dictum. La oración compuesta es de relativo semilibre con función de complemento indirecto. Entonces, la oración principal, con el verbo principal deberían recordar, sería impersonal, de sujeto
Impersonal de sujeto inespecífico, pone aquí. Esto no, cosas que yo no haya dado, tampoco tenéis que darle tanta importancia, ¿vale? Sí que tenéis que saberme que se trata de una oración predicativa, que es activa, que es transitiva, enunciativa y afirmativa. Y por otro lado, la subordinada, que sería personal, activa, predicativa y transitiva. Yo normalmente también le añado la parte que es menos gramatical y que es más de significado, que sería, pues que se trata también de enunciativa afirmativa. Y ya por último, para terminar este tema, un ejercicio bastante completo que me gustaría que me hicierais. En la página 301 os leéis el texto, contestáis a la pregunta, me vais haciendo, planteando dudas y vamos resolviendo, porque la oración subordinada adjetiva tenéis que saberla en primero de bachillerato. Bien, entenderla bastante bien. Y bueno, que ya sabéis que os echo de menos y que tengo muchísimas ganas de veros así ya todos contentos y todos en clase. Un abrazo muy fuerte. Trabajadme, sed felices, no os pongáis nerviosos en casa y cuidaos a vosotros y a los que tenéis alrededor.